El episodio 9 finalmente nos mostró cómo se ve la abstracción desde dentro, porque Pomni entra directamente en la mente de Jax mientras él está en plena abstracción y logra hablar con él. Y esa escena volvió a abrir la mayor pregunta que la serie tenía desde el piloto. ¿La abstracción puede revertirse? Creo que la razón por la que esta pregunta explotó tanto es porque Jax es uno de los personajes favoritos de los fans, y verlo desaparecer fue realmente duro. Así que muchas personas se aferraron a cualquier pequeña señal de que todavía podría regresar. Quiero hablar sobre eso, pero también hay que ser realistas. La serie ya terminó, está completa, y dentro de la historia oficial, nunca vimos que alguien regresara después de abstraerse. Así que, a estas alturas, esto es básicamente una teoría. Un qué pasaría si, que estamos construyendo con las pistas que nos dejó el final. Pero es una teoría bastante interesante, porque el episodio 9 realmente nos da razones para pensar que podría ser posible, y al mismo tiempo, nos da muchas razones para creer que nunca podría ocurrir. Quiero analizar ambos lados y ver hacia dónde nos lleva. Para siquiera preguntarnos si la abstracción puede deshacerse, primero tenemos que entender qué pensábamos que era realmente. Nuestra referencia principal es esa escena de Kaufmo en el piloto, cuando vemos a través de sus ojos justo después de que se abstrae. Es una escena aterradora. Todo está borroso y distorsionado. Su visión se rompe en los bordes. Se escucha una respiración llena de pánico. Y toda su atención queda enfocada en Pomni frente a él. No parece que todavía haya una persona controlando su cuerpo, más bien parece que quedó reducido a un único impulso de miedo. Y durante mucho tiempo, esa fue la idea principal sobre la abstracción, la pérdida total de uno mismo. Por eso todos los personajes abstraídos terminan viéndose prácticamente iguales, porque una vez que pierdes tu identidad, ya no queda nada que los diferencie. Pero la serie poco a poco empezó a poner dudas sobre esa idea, y ahí es donde comienza el argumento de que la abstracción podría revertirse. La primera grieta apareció con Kinger, porque vimos en el episodio 3 que después de que Queenie se abstrajera, la oscuridad logró calmarla. Ya no era una criatura completamente fuera de control, y parecía que todavía quedaba una parte de ella capaz de reconocer a su propio esposo. El episodio 9 toma esa pequeña pista y la lleva muchísimo más lejos, porque Pomni no solo logra calmar a Jax, ella entra completamente en su mente y tiene una conversación con él. Pasa por diferentes versiones de Jax, el violento, el desesperado, las distintas máscaras que él había usado durante años, hasta llegar al verdadero Jax que estaba escondido debajo de todo eso. Y claramente él sigue ahí, sigue pensando, sintiendo y siendo consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, sea lo que sea la abstracción, parece que no significa que la persona desaparezca por completo. La parte que hace que la reversión parezca realmente posible es cómo Pomni logró entrar ahí. Ella llegó hasta él simplemente porque quería hacerlo con suficiente fuerza. Y eso encaja con algo que la serie nos ha mostrado desde el principio. Los habitantes del circo pueden crear cosas mediante su propia voluntad, como cuando Kinger pudo crear esa mariposa de la nada. De hecho, todo el circo funciona bajo ese principio. Kane crea aventuras y mundos completos prácticamente de la nada. Así que, en un lugar construido sobre la imaginación y la voluntad, la idea de reconstruir una mente no parece tan imposible. Si Pomni pudo entrar en la mente de alguien de esa forma, entonces en teoría, ese mismo poder podría ser utilizado para sacar a alguien de ahí. Y luego está Kane, porque él fue quien logró hacer funcionar esos escaneos mentales cuando Scratch y Kinger no pudieron. Además, al final de la serie, Kane ha evolucionado lo suficiente como para comprender mejor las emociones y a las personas que está cuidando. Así que, si alguien en este mundo pudiera descubrir cómo reparar una mente dañada, pensarías que sería esta versión de Kane. Y el final también deja una pequeña puerta abierta, porque realmente no tratan a Jax como si estuviera muerto. Construyeron una carpa personalizada para él, diseñada para mantenerlo tranquilo. Lo siguen cuidando y más adelante vemos a los seres abstraídos en el acuario, donde el agua parece calmarlos. No hay funeral, no hay despedida, y cuando Kane le ofrece a Pomni llevar a Jax al sótano, como hacía antes con todos los que se abstraían, ella lo rechaza y dice: ¿Van a querer ayuda con...? No hace falta ahorita. Creo que lo resolvimos. Así que incluso la propia serie parece mantener la puerta abierta, como si esto no fuera necesariamente el final de la historia de Jax. Sin embargo, cuando pienso en todo esto, me inclino más por la idea de que la abstracción es algo con lo que tienen que aprender a vivir y no algo que realmente puedan deshacer. Y curiosamente, es justamente esa misma escena dentro de la mente de Jax la que me hace pensar eso. Porque si querer llegar a él con suficiente fuerza era lo que podía traerlo de vuelta, entonces debería haber funcionado en ese momento. Nadie quería salvarlo más que Pomni.
y aún así, ella logra llegar hasta el verdadero Jax, pero él decide rendirse. La voluntad de Pomni logró alcanzarlo, pero no logró sacarlo de ahí. Y esa diferencia entre llegar a alguien y realmente salvarlo es precisamente el problema. Jax dice, Yo mismo me provoqué esto. pero también dice, Ahora sí ya no tiene arreglo. mientras la sostiene y ella está justo a su lado, aún así no puede evitar que ocurra. Y eso encaja con la forma en que la abstracción se ha mostrado durante toda la serie. Porque en el episodio 7, cuando Jax estuvo a punto de abstraerse, toda esa escena se sintió extrañamente tranquilo, casi como una sensación de alivio, como si una parte de él finalmente estuviera dejando de luchar por mantenerse unido. Y si eso es realmente la abstracción, una especie de rendición silenciosa, entonces no parece algo de lo que simplemente puedas regresar. Porque una vez que esa parte de ti deja de aferrarse, no estoy seguro de qué quedaría para poder recuperar. Jax dice directamente, No tenía caso. Yo mismo me provoqué esto. y eso también es interesante porque confirma que, aunque él dejó atrás a Rivet antes, significa que ella también pudo haberse hecho esto a sí misma. Tal vez Jax no habría podido ayudarla, y tal vez tampoco era completamente responsable de su abstracción. Pero también está el momento en que ocurre todo al final, algo que hace que la situación sea mucho más triste de lo que muchos quieren aceptar. Porque justo después de que Jax se abstrae, el resto del grupo finalmente descubre cómo encontrar algo de paz y darle sentido a su existencia dentro de este lugar. Y él es el único personaje que no logra llegar a ese punto. Pasó toda la serie teniendo miedo de sí mismo y de dejar entrar a los demás, convencido de que acercarse a las personas era lo peligroso. Y justo cuando todos los demás llegan a una especie de aceptación, él es quien desaparece. Eso se siente mucho más como una tragedia intencional de la historia que como una promesa silenciosa de que será arreglado después. Y el lado de Kane también tiene argumentos en ambas direcciones. Porque sí, él logró hacer funcionar los escaneos mentales, pero conseguir que un escaneo nuevo funcione es algo completamente diferente a reconstruir uno que ya colapsó sobre sí mismo. Dentro de la lógica de la serie, un personaje abstraído es básicamente como un archivo corrupto. Los datos siguen ahí, pero los caminos que le permitían ser él mismo y comunicarse con los demás se han destruido. Y Kane pasó años solo en ese circo, aterrorizado de que todos lo abandonaran. Así que, si revertir la abstracción fuera algo que realmente pudiera hacer, tenía todas las razones del mundo para haberlo intentado. Y aún así, nunca logró traer de vuelta a ninguno. Y no es solo Kane. Kinger claramente amaba a Queenie y probablemente entiende este sistema mejor que cualquier otra persona que queda dentro del circo. Pero incluso él nunca pudo traerla de vuelta. Ella simplemente permaneció abstraída en ese sótano durante años mientras él seguía viviendo con esa pérdida. Por otro lado, Gooseworks, la creadora de la serie, dijo bastante claro que la abstracción no puede revertirse, y esa declaración no parecía uno de sus típicos engaños para los fans. Parecía más como una explicación directa de cómo funciona este mundo. Pero también existe la interpretación de que la abstracción funciona como una metáfora del suicidio, algo que Gooseworks ha insinuado directamente. Y si tomamos esa idea en serio, entonces hacer que la abstracción pueda revertirse completamente podría sentirse extraño. Una historia que utiliza un tema tan pesado podría perder parte de su significado si al final simplemente le da un botón de deshacer. Algunas personas rechazan esa interpretación porque los personajes realmente no eligen abstraerse. Es más como algo que los supera y toma el control de ellos. Pero ya sea que lo veas como una metáfora del suicidio o simplemente como una pérdida completa de quién eres, ambas interpretaciones llegan a un punto parecido. No parece algo de lo que puedas simplemente regresar. Así que esa es mi conclusión. Sobre el papel, sí, existe un argumento bastante sólido de que la abstracción podría ser reversible. Los personajes abstraídos todavía están ahí dentro. Los miembros del circo pueden crear cosas con su mente. Y Kane, en teoría, podría aprender a repararlos algún día. Pero la propia serie nunca muestra que ocurra, y no creo que sea una coincidencia. El final queda en un punto intermedio donde Jax sigue existiendo, pero no ha vuelto. Donde todos hacen espacio para él en lugar de intentar arreglarlo. Y, sinceramente, eso puede ser más fuerte que dejarlo morir completamente o traerlo de vuelta por completo. Porque el verdadero horror del circo
es que puedes perderte a ti mismo y aún así seguir ahí lo suficiente como para que las personas que te quieren nunca puedan despedirse realmente de ti, pero tampoco puedan tenerte completamente de vuelta. Así que ellos siguen intentando llegar hasta ti, siguen visitando la carpa, siguen teniendo esperanza. Y quizá ese sea el verdadero punto de todo esto, que el significado no está en deshacer la pérdida, sino en aprender a vivir junto a ella. Pero me gustaría saber si ustedes interpretaron ese final de una manera diferente, porque sé que muchas personas terminaron la serie con mucha más esperanza de la que yo tuve. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse, darle like al video y unirse a los miembros del canal. Nos vemos en la próxima.